En su primera rueda de prensa como presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi aseguró que la política exterior de Irán no se limitará al acuerdo nuclear de 2015, sino que se enfocará en mejorar los lazos con sus vecinos del Golfo Pérsico. Dijo que el programa de misiles balísticos de la República Islámica no es negociable y no se mostró dispuesto a una reunión con Joe Biden. Tenemos reporte desde Teherán. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que propondrá al Consejo de Ministros aprobar los indultos para 9 de los líderes separatistas catalanes encarcelados que fueron condenados por su papel en el referendo independentista de 2017. La medida es rechazada tanto por la oposición como por los propios independentistas que reclaman amnistía. Una abstención de más del 66% fue la principal protagonista de las elecciones regionales y departamentales en Francia. Los partidos del presidente Emmanuel Macron y de la líder de extrema derecha Marine Le Pen no obtuvieron los resultados esperados y quedaron en mejor posición de la esperada las fuerzas tradicionales de la política francesa. Actualizamos la información de América Latina y del mundo aquí en France 24. Mi nombre es Liliana Valencia. Iniciamos en Irán porque el presidente electo Ebrahim Raisi ofreció su primera rueda de prensa después de las elecciones. Raisi no se mostró dispuesto a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Aseguró que la política exterior de Irán se enfocará en mejorar sus lazos con sus vecinos del Golfo Pérsico y que no se limitará al acuerdo nuclear de 2015. Además, sostuvo que el programa de misiles balísticos de su país no es negociable. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez, quien nos entregó detalles de esta información. Varias conclusiones salen de esta primera rueda de prensa del recién electo presidente Ebrahim Raisi. Es un hombre concreto, empezó la rueda de prensa en el momento que era, no se extendió mucho como suelen hacer los presidentes de Irán y sus preguntas fueron bastante concretas. Tuvo dos mensajes, tanto de la política interna como de la política externa. En la política interna su mensaje fue recuperar la economía, ayudar a la población más necesitada y recuperar esa confianza de la población en el sistema y en el régimen que está debilitado, como quedó en evidencia en estas elecciones donde la participación fue de menos del 50%. En cuanto a política exterior, habló del acuerdo nuclear, dijo que su política exterior no giraría en torno a este acuerdo, pero que si Estados Unidos volvía a cumplir los compromisos, Irán volvería a hacerlo, siempre pensando en el beneficio de la población. Dijo que los misiles y la participación de Irán en la región no eran negociables. Y en cuanto a esas ejecuciones masivas en la década de los 80, de las cuales él hizo parte, dijo que defendía los derechos humanos y que fueron los acusados de entonces quienes rompieron esos derechos humanos cuando se oponían a las reglas de la República Islámica. Hablamos ahora de España porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que propondrá al Consejo de Ministros aprobar los indultos para 9 de los líderes independentistas catalanes que se encuentran en prisión por su rol en el referendo independentista de 2017. Sin embargo, los mismos independentistas catalanes rechazaron el anuncio porque solicitan amnistía e independencia en vez de indulto. También los partidos opositores de derecha se mostraron en contra de la propuesta, que se espera sea aprobada este martes justamente por el Consejo de Ministros. Y eso es lo que el Gobierno de España ha decidido: afrontar el problema, buscar la concordia. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó un informe que evidencia el deterioro de los derechos humanos en el mundo. Bachelet expresó su preocupación particular por las violaciones justamente también de derechos humanos en países como China, Etiopía y Rusia. Denunció el más grave retroceso en materia de derechos humanos que jamás se haya visto. Para recuperarnos de la cascada más grave y de mayor alcance de retrocesos en materia de derechos humanos, necesitamos una visión que cambie la vida y una acción concertada de seguimiento. Necesitamos una economía de derechos humanos que en toda su diversidad compartan mejores compromisos para reducir las desigualdades y promover todos los derechos humanos. A pesar de ser culpado por la derrota sufrida por Armenia a manos de su vecino Azerbaiyán en el más reciente conflicto por la región de Nagorno-Karabaj, el primer ministro Nikol Pashinyan obtuvo el poder
tras unas elecciones parlamentarias en las que buscaba dar una salida a la crisis. Su partido se llevó más del 53% de los votos. Nuestra corresponsal en Ereván, Beatriz Aslanian, nos entrega los detalles. Los resultados finales de las elecciones parlamentarias anticipadas en Armenia fueron anunciados hace tan solo unas horas antes, con la marcada victoria del partido oficialista del primer ministro interino Nikol Pashinyan, quien obtuvo casi el 54% de los votos. Por otro lado, la coalición armenia, encabezada por el expresidente Robert Kocharyan, se posicionó en el segundo lugar con 21% de los votos y ante esto denunció la posibilidad de fraude en el proceso electoral. Este final fue realmente sorpresivo, especialmente si tenemos en cuenta los resultados arrojados en las encuestas previas, que en muchas ocasiones anunciaban el triunfo de la coalición armenia. En estas elecciones participó alrededor de un 49% de la población empadronada y en un contexto de intensa polarización social, los ánimos de los ciudadanos varían entre la alegría y el descontento o la angustia. Es importante tener en cuenta que uno de los puntos de mayor cuestionamiento a esta reelección es la política exterior que llevaría adelante el primer ministro Nikol Pashinyan, especialmente las relaciones que tejería con Turquía, con Azerbaiyán, como así también con Rusia. Por el momento, hoy el primer ministro interino Nikol Pashinyan convocó a los ciudadanos a una concentración para celebrar esta victoria en la Plaza de la República de Yereván. Hablamos ahora de Francia, donde la agrupación nacional Partido de Extrema Derecha de Marine Le Pen sufrió un revés en las elecciones regionales y departamentales, al igual que el centrista La República en Marcha del presidente Emmanuel Macron. Las fuerzas tradicionales de la política francesa, el conservador Partido de los Republicanos y el Partido Socialista obtuvieron mejores resultados de lo esperado en la primera ronda celebrada este domingo. Queda mucho en juego para la segunda vuelta de la semana que viene. Sin embargo, la principal protagonista de las elecciones fue la abstención, superior al 60%. Sorprendente éxito de los poderes tradicionales de la política francesa. El Partido Conservador, los Republicanos, salió de nuevo a flote y la izquierda del Partido Socialista se mantuvo firme. La izquierda radical y la extrema derecha sufrieron resultados decepcionantes. La agrupación nacional de Marine Le Pen alcanzó resultados por debajo de lo esperado en casi todos los ámbitos en estas elecciones regionales. Las encuestas señalaban la semana pasada que su partido podría alzarse con la victoria en 6 regiones, pero solo lo consiguió en una y obtuvo menos del 20% del voto nacional. Un retroceso que Le Pen achacó a la abstención récord del domingo. Más de 6 personas sobre 10 no acudieron a votar. Como republicana, solo puedo lamentar este desastre cívico que ha deformado la realidad electoral de todo el país y produjo una impresión engañosa de la actual correlación de fuerzas políticas. Entre tanto, el Partido Conservador, los Republicanos, se alzó con la victoria con más del 27% del voto nacional. Su candidato en la norteña región Altos de Francia, Xavier Bertrand, tuvo un gran resultado, consiguiendo casi la victoria en esta primera ronda. Una victoria que para él es un signo de que su partido es el baluarte más efectivo contra la extrema derecha. Esta noche rebajamos la fuerza del Frente Nacional, su demagogia, sus propuestas estériles, su intolerancia, todo lo que divide y que representa al Frente Nacional. En la izquierda, el Partido Socialista y los Verdes ganaron más de lo esperado, consiguiendo respectivamente cerca del 15 y el 13% del voto nacional. El Partido Socialista incluso podría hacerse con el poder en 5 regiones. Para Emmanuel Macron fue una noche dura. En comparativa, su partido es joven. No existía en las anteriores regionales de 2015 y se notó al nivel departamental y regional. No consiguió ni una sola región. A pesar de que 13 de los candidatos eran ministros del gobierno de Macron, solo alcanzaron el 5º puesto a nivel nacional con poco más del 10% de los votos. En noticias del continente africano, 37 millones de ciudadanos están llamados hoy a las urnas en Etiopía, donde se realizan elecciones legislativas y regionales en medio de la crisis humanitaria que se vive en la región del Tigré a causa del actual conflicto armado. El objetivo es renovar los 547 escaños de la Cámara de Representantes Populares de Etiopía y también los consejos regionales en los cuales se estima se consolide el apoyo hacia el primer ministro Abiy Ahmed. Problemas de seguridad han generado que 1/5 de las circunscripciones no pudieran organizar los comicios.
Las urnas salieron de la comisión electoral bajo escolta policial. Este lunes los etíopes están llamados a votar en las elecciones legislativas y regionales, unos comicios que desde hace un año han sido aplazados varias veces debido a la crisis sanitaria y a la violencia que golpea a la región de Tigré. Tenemos muchas esperanzas en estas elecciones. Son muy importantes para la estabilidad de nuestro país. Vine para rezar por la paz y la unidad. No hemos tenido comida durante mucho tiempo. Apenas podíamos pagar el pan. Hemos visto demasiado sufrimiento causado por la economía y los problemas de seguridad. Queremos un futuro mejor. Nombrado en 2018, el primer ministro de Etiopía despertó la esperanza de unidad en un país donde conviven más de 80 comunidades étnicas. Sin embargo, Abiy Ahmed, Premio Nobel de la Paz en 2019, perdió su reputación con el incremento de la violencia sectaria durante su mandato. Hoy, el jefe del gobierno quiere reforzar su legitimidad en las urnas. Tenemos delante nuestro la elección entre la destrucción y el desarrollo. Quiero llamarlos a unirse, a proteger su país y hacerlo prosperar. Debido a la guerra, un quinto de las circunscripciones no pudieron organizar la votación, por lo que en ciertas regiones fue pospuesta para el mes de septiembre. En el Tigré, donde los enfrentamientos y la hambruna no cesan, no hay fecha fijada. Las elecciones serán observadas de cerca por la comunidad internacional, inquieta por la exclusión de un número tan alto de electores. En Nicaragua continúan los allanamientos y órdenes de captura contra líderes opositores. En la noche del domingo fue arrestado el periodista Miguel Mora, quien se convierte en el quinto precandidato presidencial en ser detenido por orden del gobierno de Daniel Ortega. Esto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. Mora es acusado de supuestos delitos contra la soberanía y con él ya son 17 los opositores detenidos. Vamos con información deportiva porque los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, junto con el gobierno de Japón, limitaron el número de espectadores a 10.000 para cada escenario, días después de que los expertos advirtieran que realizar el evento sin fanáticos sería la mejor opción y la menos riesgosa en el marco de la pandemia de COVID-19. El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, junto a Japón y en línea con las restricciones del gobierno para eventos multitudinarios, hemos decidido establecer el límite de espectadores en el 50% de la capacidad de los estadios hasta un máximo de 10.000 espectadores. Finalizamos en España, donde tras 15 meses de cierre las discotecas reabrieron sus puertas este domingo en la noche en Cataluña, gracias a la mejora de los indicadores epidemiológicos y al avance de la campaña de vacunación. Un ejemplo de esto lo vemos a continuación en la ciudad de Barcelona. Rostros felices, atuendos ligeros y música alegre. La vida nocturna ha retomado su curso en Barcelona. La reapertura de las discotecas marca el regreso de los turistas a la capital de la fiesta. Hemos estado en cuarentena durante tanto tiempo, es increíble estar aquí, estamos felices, finalmente es verano. Para esta discoteca es el final del túnel después de 15 meses de cierre. El establecimiento casi quiebra. Ha sido muy duro para todos, fuimos los primeros en cerrar como ocio nocturno y estamos siendo los últimos en abrir. Entonces, si una pandemia ha afectado a tal nivel la sociedad española, imagínense cómo afecta a los primeros que cerramos y a los últimos que abriremos. Últimamente, con la evolución de la vacunación, que está siendo muy amplia a nivel europeo, las expectativas son mejores. Hay optimismo, a pesar de algunas restricciones aún vigentes, como el indicador del 50% de la capacidad de recepción o la obligación de llevar una mascarilla para bailar. En Cataluña, las discotecas también tendrán que cerrar antes, a las 3:30 de la mañana. Sin embargo, es insuficiente para estropear la fiesta. De que esto vuelva un poquito a la normalidad de antes, aunque nos gustaría que abriesen hasta un poquito más tarde. Eso sería ya ideal. Si volviese todo hasta las 6 de la mañana o 7, ya vamos. Un 10. Bueno, pero poco a poco. Poco a poco, está bien. Estas medidas se volverán a evaluar durante las próximas 2 semanas. Y si todos los indicadores están en verde, la gente en Barcelona finalmente podrá bailar hasta la madrugada. Con esta información llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24, pero ustedes pueden continuar con más de nuestra programación. Quédense con nosotros. France 24 en